Estimados, estimadas, seguimos en este apasionante tema de la salud y seguridad en el trabajo, retomando lo dicho anteriormente con respecto a la relación bilateral entre trabajador y trabajador y que todo derecho está aparejado de un deber y todo deber está aparejado de un derecho, en la relación entre patrono y trabajador o trabajadora. En función de esto, vamos a abordar la metodología de casos. ¿Cómo sería esa metodología de resolución? Lo primero que tenemos que tener claro son los ángulos que conversamos en las sesiones anteriores, retomando: cargo, entorno, tarea, condiciones, actividad, que hace ese triángulo perfecto. Y luego, partiendo de ese ángulo, que son ángulos de análisis del fenómeno jurídico sustraído de la realidad, le toca a los técnicos en el área de salud y seguridad laboral hacer o se les propone pues en esta presentación una metodología que hemos denominado DSOI. DSOI es un diagnóstico eh, en salud y seguridad y prevención en el trabajo. Ese es el nombre que se le da a la metodología académica para la resolución de estos casos en materia de salud y seguridad y prevención. Y lo que va a traer a colación este DSOI es tener una radiografía, valga el término, traspolado del mundo de los radiólogos para el mundo del derecho, para tener claro, bosquejado, todo la situación, ¿no? Y el hecho controvertido que trae a colación el trabajador o trabajadora o el patrono o patrona dentro de ese binomio de relación laboral, asociado por supuesto al tema de salud y seguridad y prevención en el trabajo. Esto tiene cuatro niveles importantes, perdón. Un primer nivel que vamos a abordar ahorita, que es el nivel científico técnico. ¿Qué quiere ser este nivel científico técnico? Primer nivel. Ahí vamos a abordar lo que es la situación personal del trabajador. Edad, estado civil, estado sociocultural, tanto el aspecto social y el aspecto cultural, el parámetro educativo, lugar de domicilio y conocer el trayecto de ida y venida entre la empresa y el lugar de domicilio del trabajador y cuántas horas tarda de llegar y de regresar a su ambiente de trabajo, familia, hijos, algunas condiciones hereditarias, condición genética, médico, biológico, conocer su entorno familiar, por lo menos las reglas básicas necesarias por demás, tener documentado todo su historial médico ocupacional dentro de la organización o dentro de la empresa, y a renglón seguido conocer esa de manera técnico de manera técnica y de manera precisa todo ese análisis y descripción de ese cargo que desempeña ese trabajador o trabajadora dentro de la organización o dentro de la empresa, que eso sería competencia de los profesionales que se encargan de gestionar el talento humano dentro de las organizaciones y por supuesto bajo la experticia, las competencias, las habilidades y las destrezas de estos profesionales de la ergonomía que van a hacer esos estudios técnicos de los cargos, del puesto de trabajo y asociarlos con las tareas y las actividades de los trabajadores. A renglón seguido, conocer el proceso de trabajo, es decir, hacer un análisis sobre cuál es la tarea, la actividad del trabajador, si es de servicio o de resultado, saber cuál es el sujeto del proceso peligroso, cuál es el objeto del proceso peligroso, cuáles son los medios, cuáles son la interacción, cuáles son las actividades y cuál es el resultado. ¿Okay? Y la interacción de ese trabajador o trabajadora o sujeto del proceso de trabajo con esas actividades. Y los riesgos en cada uno de estos niveles. Recapitulando: sujeto, objeto, medios, resultados, instalaciones y por supuesto el entorno asociado a ese proceso peligroso. E identificar las condiciones inseguras y los actos inseguros y aquellos riesgos previstos en la LOPSIMAC en sus artículos como aquellos riesgos o agentes que afecten a los trabajadores, tanto los físicos, los biológicos, los riesgos que en general incidan en la salud del trabajador, los sociales, los psicológicos, y separo social de psicológico por unas razones que diré más adelante,
en mi modo de ver, creo que lo social debería de ir en principio separado de de lo psicológico, ¿ok? Eh, por razones elementales. Claro, hay una línea sinuosa que, que es casi que se encuentran los dos, el social con el psicológico. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Hoy en día, trayendo a colación el tema de, bueno, para nadie es un secreto, no estoy descubriendo el agua tibia, y es un hecho público, notorio y comunicacional que hay una crisis en el sector transporte en este momento y que representa quizás una preocupación desde el punto de vista emotivo, del punto de vista psicológico, del punto de vista afectivo, inclusive del punto de vista moral, ¿ok? Y social para el trabajador. Tiene que verse en la necesidad de, en algunos casos, por supuesto, dependiendo de la zona, sobre todo fuera de la Gran Caracas, a donde tenga que trasladarse, eh, por referencia y por experiencia propia, he visto casos importantes de dificultad de acceso al transporte público en la zona de los valles del Tuy, ¿okay? Guarenas Guatire, La Guaira, Gran Caracas, en fin, donde los niveles de salud y de seguridad y de prevención de los medios de transporte no son los más idóneos, pues. Y eso ya va a depender del nivel de conciencia y de disciplina mental y de necesidad también, una cuestión ya de baremo, de cada trabajador y trabajadora a la hora de acceder al servicio de transporte público. Y algunos inescrupulosos que también abusan de las circunstancias. Pues todo eso también incide en un riesgo y en una preocupación para el trabajador. De manera que todos estos agentes, ¿ok? Eh, que están establecidos, ¿no?, en el artículo 70 de la LOCSIMA, denominados agentes físicos, mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicológicos por un lado y sociales por el otro, y también los emocionales, que se mantienen, que se manifiestan, perdón, por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales, desequilibrio mental, temporales o permanentes, dice la LOPSIMA, a la hora de definir la enfermedad ocupacional e identificar los tipos de agentes, ¿no?, o riesgos, para denominarlo desde el punto de vista más técnico. Ahora, todo esto se va a definir en conjunción con el artículo 10, 11, 12 y 13, recuerdan, del reglamento parcial de la LOCSIMA, que establece lo de las condiciones, acto de inseguro, lugar de trabajo, en fin. Es bueno traerlo a colación y concatenarlo con este análisis, establecerlo y denumerarlo a la hora de hacer ese y de analizar ese primer nivel del DESOI, que denominamos científico técnico. El nivel normativo jurídico parte de la base de hacer un análisis de los artículos que allí fueron enunciados, a grandes rasgos por supuesto, a los fines de darle operatividad y manejo técnico, a nivel constitucional, que son fuente fundamental, a mi modo de ver, y que van a beneficiar a la categoría de persona y a su vez a la categoría de trabajador, porque es un derecho constitucional y como derecho constitucional, junto con el artículo 19, son derechos interdependientes, es decir, no se pueden interpretar de manera aislada. Tiene que ser una interpretación de encuentro, una interpretación sistemática, una interpretación, como decimos los abogados, de concordancia o en concordancia o en articulación con otras instrumentos legales o disposiciones legales. Entonces, en este nivel normativo vamos a tener los cuatro escalafones de ese segundo nivel. El primer escalafón sería el constitucional, este nivel sería el orgánico, por ejemplo la LOCSIMA. En este nivel tenemos el reglamentario, llámese reglamentario desde el reglamento parcial de la LOCSIMA, como el reglamento de las condiciones de higiene y de seguridad en el trabajo, por supuesto el reglamento parcial de salud, el reglamento parcial de la ley orgánica del trabajo sobre el horario y las normas de régimen laboral, entre otras disposiciones, ¿ok? En el rango sublegal tenemos desde la ley, por supuesto, la ley orgánica que libra a la mujer a una libre de violencia,
el Código Penal venezolano, Ley de Robos y Hurto de Vehículos, en fin, una cantidad de instrumentos legales que van a ser acicate y articulación para establecer que todo derecho a la salud, seguridad y prevención laboral previsto en los artículos 83, 87 y 89 constitucional tiene su base en la, en la norma constitucional y tiene su desarrollo aguas abajo, tanto en la ley orgánica, en los reglamentos y también en las normas, en las normas o actos individuales, llámense contratos de trabajo entre trabajador y trabajadora, donde se establezcan algunos parámetros y lineamientos de la organización o de la empresa. El tercer nivel es el nivel técnico. En ese nivel técnico vamos a incluir lo que son las normas técnicas de INSACEL, como las normas COVENIN, las normas SINCAMER, las normas ISO 9000 y las normas OSHA, que son normas de seguridad, pero que van a estar involucradas o asociadas a ese nivel técnico dentro de esta metodología del DESOI de 4 niveles. Y el último nivel es el nivel internacional, donde vamos a tener esos pactos, tratados y convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República por mandato del artículo 22-23 constitucional en materia de derechos humanos. De manera que el DESOI, como metodología, lo que plantea es establecer una radiografía para tener identificado todos esos derechos y esos deberes, tanto constitucionales, legales, técnicos e internacionales, en todo un andamiaje normativo y jurídico, para poder tener diagnóstico de todos los derechos y deberes que están involucrados en cada problemática legal o jurídica. Y adicional a esto, como parte final, se hace una DOFA, determinar cuáles son las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. Como metodología de trabajo y de análisis, es un medio idóneo para cada uno de los estudiosos, analistas y especialistas en esta materia que le encanta estudiar y escudriñar este mundo de la salud y de seguridad y prevención laboral, y puede tener una radiografía mucho más clara de lo que se trata o de lo que se está el tema decidiendo en cada uno de estas situaciones o casos o situaciones legales que están asociadas al mundo de la salud y la seguridad y prevención, y poder determinar cuál es el mejor plan de acción para poder identificar en principio esa problemática, decantarla mediante esta metodología y luego proponer aquellas alternativas o medios de solución mucho más amigables y mucho más conciliadoras o mediadoras o más adecuadas y justas a la temática que se está promoviendo, siempre con el respeto al debido proceso y al juicio justo establecido por mandato constitucional en el artículo 49 constitucional, y con el derecho a la defensa también previsto en el artículo 49 constitucional. ¿Okay? Seguimos conversando, seguimos dialogando sobre estos temas apasionantes de salud y seguridad y prevención. Muchas gracias.